Vamos a ir a la parte 2. Parece que la semana pasada quedó la mitad animado nomás. Ahora vamos a animarnos la otra mitad. Entonces decíamos que Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Hablamos de que el ánimo es la palabra nefesh, que tiene que ver con el alma, pero también la palabra amat, que tiene que ver con ser valiente. Cuando vemos la palabra valiente en la Biblia, nos encontramos por lo menos con algunos valientes o algunas palabras que usa la Biblia para hablarnos de lo que es valiente. Por ejemplo, aparece en Génesis 6:4, cuando aparece la palabra valiente, la palabra gibor. La palabra también Abir, Bakur, Ayil, Chayil, Hazak, Amat, que es la que estamos viendo, cuando el Señor le habla a Josué, que le dice varón esforzado y valiente. Cuando habla de esa palabra valiente, la palabra Amat. La palabra también Kabir, la palabra Adir, la palabra Chamen y la palabra Atzam. Son algunas de las palabras que en la Biblia aparece como valiente. La que estamos viendo ahora es Amat. Entonces en Jueces capítulo 7, versículo 3, dice: ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Mire, cuando veíamos los versículos anteriores de la semana pasada, podíamos ver a un pueblo que estaba saliendo poder decir, de la esclavitud mental que ellos tenían a causa de los amalecitas, ¿cierto? Entonces los amalecitas llegaban y ellos tenían que arrancar. Pero luego se levanta, como decía la historia, se levanta un hombre llamado Gedeón a animar al pueblo. Entonces el pueblo ya no empezó a escapar, sino que el pueblo se agrupó y fueron a la guerra. Entonces este versículo, Jueces 7:3, es la continuación de la historia. Porque dice la palabra que cuando Gedeón convoca al pueblo, se juntaron 32,000 personas. 32,000 hombres que decidieron que en vez de arrancar, que en vez de esconderse, decidieron ir a la batalla. ¿Cuántos eran? 32,000. Entonces, imagínate tú, ¿cierto?, que habían 32,000 hombres que no se decidían a pelear, sino que era mejor arrancarse y esconderse. Pero aquí tomaron una decisión a través del ánimo. Pero dice la historia que el Señor le dice a Gedeón, le dice: mira, Gedeón, ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo, cuando llegaron los 32,000, y dile lo siguiente: cualquiera que tenga miedo y que tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. O sea, lo que le está diciendo, cualquiera que tenga miedo y que tiemble, hermano. No sé si usted alguna vez ha temblado de miedo. ¿Alguien ha temblado de miedo alguna vez acá? Nadie. Amén. A ver, levante la mano mejor, porque varios han temblado de miedo. Yo he temblado de miedo. Mira, una vez yo estaba en mi casa, yo era chico, tenía como 10 años. Y yo estoy viendo tele y se meten a robar a la casa. Y yo estaba viendo tele y me acuerdo que estaba la tele ahí y la puerta que va hacia el patio. Y de repente estoy viendo, ni me acuerdo qué película era, alguna película cristiana, ¿no?, que siempre uno ahí. Y estoy viendo la película y de repente me quedo como dormido. Y eso es extraño en mí, que me quedo dormido en una película. Y abro los ojos y había una persona casi al lado mío. Y me vio y yo lo vi y la persona se fue haciendo para atrás, ¿sí? ¿Ya? Y salió. Y yo quería así con mi corazón, por hermano. Y de repente yo veía y yo seguí viendo la película porque estaba buena. Y yo veía la película y como que de repente me quedaba dormido y como que tenía la mitad del cuerpo. Metía para dentro de la casa de nuevo y se retrocedía. Y yo veía la película y que me quedaba dormido de nuevo y quería entrar, no sé qué quería hacer. Y después asomaba la cabeza. Yo ahí, hermano, literalmente, ¿se acuerda cuando los monitos muestran que les tiemblan las piernas?
me temblaban las piernas, hermano, no podía controlar las piernas. Y en un momento llegó y entró y a mí lo único que se me ocurrió decirle, ¿a qué estáis buscando? Mire la palabrita, hermano. En vez de decirle, retrocede, hijo del diablo, no sé, cualquier cosa, ¿a quién estáis buscando? No logré intimidarlo mucho porque nos robó toda la ropa del patio, ¿cierto? Nos robó todas las cosas del patio. Pero bueno, uno puede temblar de miedo. Entonces, lo que me llama la atención, me hace pensar en esta historia, que dice que estos se animaron, se agruparon, vamos a pelear, nos juntamos 32.000, los amalecitas nunca más nos van a quitar algo, nunca más nos van a llevar nuestro ganado, nunca más nos van a llevar lo que hemos sembrado, ya está bueno ya con estos amalecitas, vamos con Gedeón, pero dice que cuando fueron, habían unos que tenían miedo y que temblaban. Entonces, cuando Él los anima, que la palabra ánimo tiene que ver con amat, que es valiente, los que se animaron fueron los valientes. Y fueron a una batalla los valientes. Pero ¿cómo me puede hablar la Biblia de que hombres eran valientes, pero estaban temblando y tenían miedo? Y dice que cuando Gedeón le dice, ya, el que tenga miedo y el que esté temblando, devuélvase a la casa. Y de los 32.000 se devolvieron 22.000, hermano. O sea, la historia era bonita. Era bonita, pero se devolvieron 22.000 personas que en su momento dijeron, vamos, pero ahí estaban al mínimo, a la mínima palabra, se devolvieron. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo puede aliarse o cómo puede una persona ser valiente y miedosa al mismo tiempo? ¿Cómo una persona puede ser valiente y temblar de miedo al mismo tiempo? ¿Se puede o no se puede? Le hago una pregunta, quiero que me conteste con toda sinceridad. ¿Usted es valiente? Mire, esos amenes más frío que el clima, hermano. Se lo voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Usted es valiente? Mire, no le voy a decir, ¿y por qué entonces? No le voy a hacer esa pregunta. Lo dejaré ahí nomás. Después usted... Entonces el pueblo, ya, mire, en otra versión, ya no dice aquel que tiene miedo y que tiemble, sino que dice, por lo tanto, esta es la NTV, dice, por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía. O sea que la valentía la tenía, pero le faltaba. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que hay niveles de valentía. Entonces el pueblo era valiente, sí era valiente, pero para lo que tenían que hacer le faltaba valentía. Entonces dice, que tenga miedo. Entonces cuando te entra miedo, se empieza a debilitar la valentía. Amén. Entra el miedo, se debilita la valentía. Entra la valentía, se debilita el miedo. Pero en ellos lo que había era ambas cosas. Entonces los que se devolvieron es porque tenían más miedo que valentía. Y luego dice lo siguiente, aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000. Pero estos 10.000 eran distintos a los otros 22.000. ¿Sabe por qué? Porque estos 10.000 estaban los otros 22.000 estaban dispuestos a estar, pero no a pelear. De repente nosotros estamos, pero no peleamos.
Entonces, eso me lleva a pensar que de repente nosotros decimos, aquí estoy por un cumplimiento, pero no estamos dispuestos a cuando estemos ahí a empezar a pelear. Amén. Es muy distinto. Es muy distinto a estar por cumplir. Es muy distinto a decirle amén a un llamado. Pero cuando te llaman y cuando tú estás ahí, es muy distinto a querer pelear. Amén. Son dos cosas distintas. Amén. Entonces, estos 10,000 sí estaban dispuestos a pelear. Estos 10,000 sí estaban dispuestos a ir a dar la vida. Estos 10,000 estaban dispuestos a sacar su espada. Estos 10,000 estaban dispuestos a defender a su familia. Estos 10,000 estaban dispuestos a defender su casa, a defender su economía, a defender su trabajo. Estos 10,000 estaban dispuestos a ir a dar la pelea. Los otros solamente tuvieron la valentía de dar el paso de ir. Entonces de repente nos pasa que llegamos al Señor, tenemos, cierto, la valentía de poder nosotros decir, Señor, aquí estamos, rindo mi corazón, te acepto en mi corazón. Y eso nos lleva, cierto, a compararnos con los 22,000 que fueron. Dijeron, aquí estamos, aquí está nuestra presencia, aquí nosotros vamos. Pero cuando el Señor te dice, pero ¿sabes qué? Ahora no tan solo te necesito que estés, sino que ahora necesito que tú pelees, ahora necesito que tú hables, necesito que tú prediques, necesito que tú seas uno de mis guerreros. Ah, eso es distinto. Amén. Entonces, esto me lleva a pensar, y no a pensar, sino que estuve ahí estudiando un poquito de esto, que existen diferentes tipos de valentía. De repente uno dice, yo le pregunté a usted, ¿usted es valiente? Usted me dijo que sí. Y le digo algo, le creo. Pero parece que usted no, ¿cierto? Yo le creo que usted es valiente. O sea, mire, yo le voy a decir desde aquí lo que yo veo para allá. ¿Ya? Yo le creo que usted es valiente. Es como que, no sé. Yo le creo que usted es valiente. Gloria a Dios. Entonces existen diferentes tipos de valentía. Mire, por ejemplo, hay una que es la valentía física. Usted esto lo puede buscar está hablando en la parte científica, esto no es bíblico, es científico. Entonces usted puede ver que existen por lo menos 6. Algunos le cambian los nombres y llegan a 7 a 8, pero 6 son los principales tipos de valentía que existen. Hay uno que es la valentía física y dice que implica la capacidad de enfrentar peligros físicos, por ejemplo, como el peligro de lesiones o la muerte. Dice que, o de superar obstáculos con fuerza física. Por ejemplo, un ejemplo podría ser un bombero entrando en un edificio en llama. Aquí, como tenemos un bombero, ¿cierto? Los que van a entrar a un edificio en llama, ellos, la valentía que ellos necesitan es una valentía física. Porque ellos saben, ¿cierto?, que si entran, se les puede caer un edificio encima, se les puede caer una viga en llamas, o se les puede prender fuego a su propio cuerpo. Entonces, cuando vemos un bombero, lo que necesita un bombero es valentía física. Y esa valentía física nosotros nos lleva también a pensar que muchas veces nosotros hemos arriesgado nuestra vida, ¿cierto? Hemos sido valientes por defender a alguien, por ejemplo. A lo mejor en algún momento hay una persona que está siendo asaltada y tú para ir a defenderla, la valentía que tú necesitas es una valentía física, porque tú sabes que si vas a defender tienes que agarrarte, ¿cierto?, a combo santo. Entonces, ahí tú lo que necesitas, no necesitas ir y decirle, hermano, mira lo que pasa. No, usted ahí tiene que actuar. ¿Sí o no? ¿Usted alguna vez le ha tocado usar esa valentía en una situación así? ¿Sí o no? ¿Alguna vez se ha agarrado a coscacho, como decimos aquí en Chile? Para eso necesitas valentía física. Oye, yo me acuerdo que en mis tiempos, no sé ahora, los estudiantes de ahora, pero en mis tiempos nosotros armábamos peleas al final al final del día y por deporte, hermano. O sea, yo le decía, oye, ¿por qué no te vas a armarte una pelea con el del cuarto, no, con el del octavo C? ¿Con cuál? Unos chicos, ¿cierto? Uno no tan grande. Con el Espinosa, po. Yo trataba de ver uno que sea. ¿Y ahí qué le digo? Dile que se la peleó en la salida. ¿Y por qué? Por peleársela, pues. Ya, y armamos pelea, hermano. Y el de allá pelea con el de acá, y el de acá era como que, oye, ¿y la salida qué hay que hacer? No, mira la pelea del Espinosa con el Peralta.
Vamos a ir a animar al Peralta, ¿cierto? Y habían peleas, pues, hermano. Entonces uno ahí tenía, pero dentro de todo uno tenía que ser valiente, pues, hermano. Si uno sabía que si uno iba, uno daba, pero también recibía, ¿cierto? Valentía física. No sé si de repente usted ha vivido un tiempo donde ha necesitado valentía física. Por ejemplo, de repente una madre por defender. Hay un video donde una madre defiende a un hijo de un oso. Valentía física. Ahí no le sirve otro tipo de valentía porque sabe que está expuesto su propio cuerpo. Amén. Pero también existe otra que se llama valentía. Hay una que es la valentía emocional. Ya no tiene que ver con el cuerpo. Ya ahí tú no comprometes tu cuerpo, ni que te peguen, ni que tú pegues, ni que te salga sangre, ni que pierdas un brazo. No. Esta dice que consiste en la habilidad de enfrentar emociones. Por ejemplo, emociones difíciles como el miedo, el dolor o la tristeza. De sucumbir a ella implica la capacidad de ser vulnerable y expresar sentimientos sin miedo a ser juzgados. Entonces, esta valentía emocional es, por ejemplo, cuando personas sufren algún tipo de situación difícil, por ejemplo, la pérdida de un ser amado, y esta persona se tiene que levantar, tiene que darse la valentía y la fuerza, por ejemplo, de seguir trabajando, por ejemplo, de seguir sirviendo. Aquí nos damos cuenta que de repente pasamos por procesos súper difíciles. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado que ha tenido que estar en la iglesia cuando durante la mañana lo despidieron del trabajo? A la Paola. Somos hermanos, a los dos nos pasan las cosas nomás y aquí a nadie. Y para eso te digo algo, para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Valiente para levantarse en un mal estado emocional. Cuando alguien te dañó, cuando alguien cierto, hizo algo en tu contra, te devastó, o cuando algo sufriste en la cual has tenido que tener la fuerza y la valentía de seguir adelante. ¿Por quién? Por tus hijos, por tu casa, por tu familia, y has tenido que levantarte. Y para eso ya no necesitas inteligencia física, sino que necesitas, valentía física, sino que necesitas valentía emocional. Hay otra que se llama valentía intelectual. Esta valentía dice que implica la capacidad de cuestionar ideas establecidas, asumir riesgos en el pensamiento y buscar nuevas perspectivas, aunque esto pueda generar rechazo o crítica. Algunos le llaman a esta valentía intelectual o valentía mental. A veces tú tienes que tener una valentía mental, cuando aquí dicen la capacidad de cuestionar ideas establecidas. A veces tienes que estar en algún lugar donde mentalmente tienes que ser fuerte. Mentalmente a lo mejor estar en un lugar donde tú no quieres estar, pero tienes que estar. Vas a un lugar donde no quieres ir, pero tienes que ir. Y mentalmente tienes que ser valiente para estar ahí, para que no venga una idea o una perspectiva, un pensamiento que te cambie tu manera de pensar. Una manera de repente de pensar buena, de buenos valores, buena crianza. Y en lugares te quieren cambiar tu manera de pensar. Entonces uno dice, no, mejor no voy. No, tienes que ir, pero tienes que ser fuerte mentalmente. Esa es una valentía. Hay una valentía que es la valentía social. Se manifiesta en la capacidad de enfrentar la presión social, defender tus creencias y tomar decisiones sin miedo a la opinión de los demás. Entonces, esta valentía social tiene que ver con la relación con personas. De repente, ¿cierto? Hay por ejemplo, aquí dice la capacidad de enfrentar la presión social, defender tus creencias. Esto tiene que ver un poco, ¿cierto?, con la espiritual, que es la última que vamos a ver. Porque aquí, por ejemplo, en las creencias, cada uno de nosotros tenemos creencias basadas en la palabra de Dios. Pero luego te vas a tener que enfrentar con personas que creen lo opuesto a ti. Y vas a tener que ser valiente para dar tu opinión y para sacar tu voz o para defender simplemente lo que tú crees. No sé si le ha pasado alguna vez que en su trabajo, mira, una vez yo estaba en mi trabajo y habían dos conversando y decían, no, los evangélicos y los pastores. No era pastor yo en ese tiempo, así que por eso no saqué la voz. Y los evangélicos, y qué se creen, y hablando mal, y a garabato limpio con los evangélicos. Yo estaba recién entrando en el evangelio.
Y reconozco hoy día delante del Señor que me quedé callado, hermano. No, pero en otros tiempos, yo era rojo, el corazón rojo, comunista al máximo, pero ahí sí defendía mis intereses. Po. Un día mi jefe me dijo, oye, apaga la música. No la apago. Po. Me echaron, po. Pero no la apagué. Y me echaron, ¿ah? Por comunista me echaron. Y todo porque tenía la música fuerte, escuchando Sol y Lluvia, aquí la Payún y ya, po. Y me echaron, po. ¿Por qué? Porque defendí mis creencias, ¿cierto? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo y así es la cosa. Y eso, y de repente, yo te digo, de repente tú te vas en contra aún de aquellas personas que tienen autoridad sobre ti. No sé, de repente, yo he visto dos amigos, súper amigos, pelear porque uno es del Colo y el otro de la U. Que el Colo ha ganado demasiadas estrellas y la U poca. Y pelean, hermano. Entonces yo digo, ¿por qué? Por defender tus creencias, defender lo que tú crees, lo que tú amas. Entonces, para eso tiene que tener una valentía social, de que si alguien está hablando y tú realmente no te importen las consecuencias, pero tú tienes que alzar tu voz con respeto, claro. Para eso se necesita valentía social. Tenemos otra que es la valentía moral. Implica actuar de acuerdo con tus principios morales, incluso cuando ello implique enfrentar consecuencias negativas o críticas. Por ejemplo, denunciar una injusticia o defender tus derechos, aunque sea contra una autoridad. Aleluya. Defender tus derechos. Entonces de repente nosotros no defendemos nuestros derechos. Yo bendigo, ¿cierto?, a aquellas personas que de repente en lugares hablan, sacan la voz por el débil, sacan la voz por el que no quiere hablar. Y cuando hablamos de una valentía moral, estamos hablando directamente algo que ataca tus principios. Amén. Entonces, por ejemplo, hoy día nos damos cuenta que lo que más hoy día ataca nuestros principios, por ejemplo, en el gobierno o en las ideales que se levantan con respecto a la familia. Hay un montón de ataques en contra de la familia, un montón de ataques en contra del matrimonio. Entonces a nosotros nos dijeron que una pareja, ¿cierto?, no debe de convivir, una pareja tiene que casarse. Entonces de repente hay ataques que te dicen, ¿para qué? Hoy si ese es un papel firmado. Entonces ataque y uno de repente, uno calla la voz. Entonces lo que está diciendo es que tienes que tener valentía para poder denunciar, para poder sacar tu voz, para poder defender tus derechos. Y dice, aunque sea en contra de una autoridad, porque muchas veces nos callamos a que la persona, si le digo, capaz que se enoje, capaz que me eche, capaz que tenga consecuencias. Sí, cuando tú tienes valentía moral, no te importan las consecuencias. Gloria a Dios por eso. ¿Usted es valiente? Y por último, está la valentía espiritual. Implica la búsqueda de significado y propósito en la vida, la capacidad de conectar con tu propia espiritualidad y encontrar fortaleza en tus creencias. Gloria a Dios, me gustó esto. Y esto no es ¿cómo se puede decir? Una definición bíblica. Esto usted lo encuentra buscándolo en el Google, pero dice que es la capacidad de conectar con tu propia espiritualidad y encontrar fortaleza en tus creencias, incluso en momentos de crisis. Yo digo, qué hermosa definición, hermano, de poder encontrar fortaleza en lo que tú crees y luego incluso en momentos de crisis. Ahora, qué es lo que me está diciendo aquí esta definición? En que muchas veces cuando nosotros estamos en un decaimiento espiritual, necesitamos ser valientes y la única forma de ser valiente en un momento de un levantamiento espiritual en tu vida es que tú te aferres o encuentres fortaleza en lo que tú crees. Amén. Entonces, cuando tú no crees en nada o no crees demasiado en lo que debes de creer, ¿cierto? No te puedes levantar. ¿Por qué? Porque no hay valentía para hacerlo. Entonces yo digo, aquel que está pasando un momento crítico tiene que ser valiente para creerle al Señor.
Porque algunos dicen, no, pero es que es tan difícil lo que estoy viviendo y te viene el desánimo y te decae simplemente porque no ocupas tu valentía espiritual para creer que el Señor te puede sacar de ese problema. Entonces, para eso hay que ser valiente mire, imagínense que hasta para eso hay que ser valiente. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor y vamos a este texto, que muchas veces lo hemos escuchado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Usted sabe que cobardía es lo opuesto a ser valiente. La valentía es una cosa y la cobardía es otra. Lo que está diciendo el Señor, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Y cualquiera puede decir, claro, nos dio de valentía, sí, pero dice aquí la palabra, sino de poder, sino de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué nos da tres tipos de cualidades o de características, diciendo que aquellas características no van a provocar en nosotros valentía? Porque no existe solo un tipo de valentía. ¿Por qué? Porque dice que en vez de cobardía nos dio valentía y para tener esa valentía, por ejemplo, nos dio poder. Entonces, ¿en qué puedo ocupar yo el poder? En una de las 6 tipos de valentía. Por ejemplo, cuando habla de poder, habla de un poder sobrenatural, habla de autoridad. Lo que nos da el Señor es poder y nos da autoridad, exousia. Con ese mismo poder tú puedes resucitar muertos, tú puedes echar fuera demonios, tú puedes sanar a los enfermos, tú puedes pregonar el evangelio del Señor y todo lo que tú digas, como dice la palabra, lo que salga de tu boca sale con poder, porque en tu lengua tú tienes el poder. Entonces, cuando hablamos de poder, hablamos quizás de la valentía que nosotros necesitamos, de la valentía espiritual, para entender que para nosotros ser valientes espiritualmente debemos de saber que tenemos poder, que el Señor nos dio poder. Entonces de repente no queremos orar por un enfermo porque nos da miedo. ¿Miedo de qué? Miedo al ridículo, miedo a que no se sane, miedo a que hay otros mirando y que no pase nada. No, el Señor dice que Él te dio poder. ¿Para qué? Para que seas valiente espiritualmente. Entonces esto del poder, hermanos, es un tema muy profundo. Porque nosotros nos damos cuenta que a veces no nos damos cuenta de lo que nosotros portamos y lo que nosotros tenemos. Por eso a veces de repente, mire, hay una palabra, bueno, no sé si es muy ofensiva, pero de repente uno es muy suelto de lengua. No es ofensivo, ¿cierto? Si no, lo cortamos, lo editamos y digo otra palabra, ¿no? Suelto de lengua. Bueno, suelto de lengua es como de repente llegar y hablar. O sea, como que nuestra lengua le gana al cerebro, ¿cierto? Entre el cerebro y la lengua, quiere pensar y el otro quiere hablar. No, habla primero, después piensa. Entonces de repente llegamos y hablamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos poder. Entonces nosotros le decimos a un niño, oye, tú no sirves para nada. Salió poder. ¡Pah! Envolvió, ¿cierto? Ese poder lo envolvió como una maldición. Entonces el chico después le cuesta, pues le cuesta estudiar, le cuesta hacer las cosas. ¿Por qué? Porque una maldición, un poder, ¿cierto? Que lo envolvió y le afirmó sus manos, le afirmó sus pies, le nubló la vista. ¿Para qué? Para que sea un bueno para nada. Amén. Entonces luego tú te encuentras con alguien que le dice a otro, hermano, Dios te levante, Dios te bendiga. ¡Pah! Poder. ¡Pah! ¿Cierto? Y el Señor escuchó desde el cielo, porque dice la palabra que tú, todo lo que atas aquí en la tierra, el Señor lo ata desde el cielo, lo que desata aquí en la tierra, Él lo desata desde el cielo. Y tú soltaste bendición y se genera un poder de bendición. Y en esa bendición se abre una puerta. Tenemos poder. Entonces uno tiene que cuidar lo que uno dice. Tiene que tener cuidado. De repente se encontró María y Aarón hablando de Moisés. Oye, Moisés tan bueno que es. ¿Cierto? ¿Es bueno Moisés o no? Es bueno Moisés. Pues imagínense, fue usado por el Señor. Sacó al pueblo de Egipto, ¿cierto? Y los otros mal hablados diciendo, ¿y por qué tiene que hablarle a él nomás? ¿Y qué tiene él que no tenga yo? ¿Pasará eso en la iglesia, no? Ay, ¿por qué tiene que cantar? Ni que cantara muy bonito. Ay, se cree todo porque danza. Ay. La envidia, por hermano. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Escuchó que salió poder. Y un poder que quiso dañar a Moisés. Y Moisés, ¿cierto? Estaba bajo un plan y un propósito de Dios.
Entonces el Señor viene y le envió una enfermedad a María. Lamentablemente la enfermedad de María estancó al pueblo por una semana, por 7 días. El pueblo no avanzó, el pueblo tuvo que esperar. Y al mismo del cual estaban hablando, tuvo que interceder por su hermana. ¿Para qué? Para que el pueblo avanzara. Entonces digo, nosotros tenemos poder, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para usar ese poder, a veces tienes que ser valiente. O sea, no a veces, tienes que ser valiente. Tienes que atreverte, hermano. Atrévete a orar por alguien, atrévete a orar por un compañero de trabajo. De repente un compañero de trabajo está como achacado y tú sabes lo que tiene. Tú sabes que un consejo lo puede levantar. De repente está enfermo o te cuenta un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino te cuenta de que no, que tengo una persona que está enfermo, tiene un cáncer, y tú sabes que tú puedes hacerlo. Y te da miedo, siendo que tú tienes el poder. Es como que tuvieras tú un frasquito así con el antídoto. Y tú lo tienes y no te atreves. Entonces el Señor dice, el Señor no te dio espíritu de cobardía. El Señor te dio poder. ¿Para qué? Para que en tu valentía espiritual ocupes el poder. Pero también dice amor. A veces necesitamos nosotros valentía para amar. Ay, pastor, no, yo no quiero introducir tanto mi corazón porque después voy a salir dañado. Y no se atreven a amar. Por eso cuando alguien le dice a otro, hermano, te amo en el Señor. A mí, ¿le digo algo? A mí no me gusta que usted diga así. Te amo, ¿no? O dice la palabra, amarás a tu prójimo en el Señor como a ti mismo. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A no ser de que tú te ames en el Señor. ¿Cierto? Usted se mira al espejo y dice, te amo en el Señor. No, el amor es un amor. Mira, le digo algo, el amor del Señor es el amor ágape, agapao. Ese es el amor del Señor. Pero el otro es el amor filial, entre hermanos. Entonces cuando el Señor te dice, debes amar a tu hermano, entonces tú estás diciendo, te amo hermano en amor filial, en el amor agapao del filial del ágape. Es una confusión, usted dígale, ¿sabes qué hermano? Te amo. ¿Sabes qué, tata? Te amo, compadre, te amo. Eres lindo. Lo que hace el amor. Así que usted cuando le diga al hermano, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Yo te amo, hermano. Pero no en el Señor, dígale, te amo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente a uno le da miedo el amar. Le digo, hay personas que le da miedo dar un abrazo. Entonces, a mí me pasa, personas que, pastores, que nunca había recibido un abrazo. Entonces uno los va a abrazar y están como así, como que se cubre, como que me quieren hacer una llave y yo me sato y lo abrazo igual. No están acostumbrados a amar. No están acostumbrados a decir te amo. Y se le traba la lengua, hermano. Nunca le enseñaron a decirle a otra persona te amo. De repente los padres le dicen, en el antiguo tiempo, no sé si ahora, los papás le decían a los hijos te amo, hijo, cuando estaban curados. ¿Cierto? Ven para acá, este es mi hijo, te amo. Y le decía te amo cuando estaban curados. Y después, no, la crianza. Pero el Señor dice que el Señor te da valentía emocional, valentía para que tú puedas, ¿cierto?, amar. Que a través del amor tú hagas cosas por amor, hagas actos por amor a tu prójimo. Para eso hay que ser valiente. Por ejemplo, tu prójimo está pasando una necesidad y tú tienes poco, hay que ser valiente para compartir lo poco. Hay que ser valiente para en un momento, ¿cierto?, que nosotros estemos viviendo un momento difícil, hay que ser valiente para servir al Señor. Hay que ser valiente cuando te falta plata para llegar a fin de mes, cuando te han cortado la luz, te han cortado el agua, y aún así tienes que ir, servir, levantar tus manos. Hay que ser valiente. Pero ¿sabes qué? Eso tú lo logras por amor. El que ama, lo puede hacer. El que ama, lo puede hacer. Por eso es que es importante nosotros que seamos valientes a través del amor. Y también dice dominio propio.
Hay que ser valiente para cambiar. ¿Cierto? Ay, pastor, no, yo nací chicharra, moriré cantando, pastor. ¿Por qué? Porque la hierba mala no muere, pastor. Entonces yo digo, te digo algo, para poder cambiar, porque habla del dominio propio, habla de poder dominarte a ti mismo, de poder cambiar aquellas cosas que tú dices mal. O sea, a lo mejor tú dices mucho improperio, ¿cierto? Por cualquier cosa tú dices un improperio. Pero eso se puede cambiar porque tú tienes que tener dominio de tu propia vida. No puede ser que tu boca domine tu cuerpo. No puede ser que tus manos dominen tu cuerpo, ni tus pies dominen tu cuerpo. Ah, yo quiero ir a la iglesia. No, las piernas dicen, no, yo quiero ir para otro lado. No, hermano. ¿Se imaginan nuestros pies tuvieran dominio sobre nosotros? Hola, hermano, ¿cómo estás? Y no es que las piernas quieren ir para allá. No. Nosotros dominamos nuestros pies. Si yo digo para allá, es para allá. Nosotros dominamos nuestras manos, nuestros ojos los dominamos nosotros. Por muy linda la persona que pase por el lado tuyo, tú dominas tus ojos, tú dominas tu cuello. La mujer domina al hombre. Ah. Amén, dijeron. No, es que me acordé porque dice que el hombre es la cabeza, ¿cierto? Pero la mujer es el cuello, así que estamos jodidos igual. Dominio propio, hay que ser valiente para cambiar. Pastor, no puedo. Sí puedes cambiar. Sí puedes salir. Ah, es que estoy con esta adicción. Sí la puedes dejar. Sí se puede. Pero hay que tener dominio propio. Y hay que tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones hay que ser valiente. Entonces el Señor dice, yo no te di espíritu de cobardía. Yo te hice valiente para que cuando tengas que tomar la decisión de cambiar, de tener dominio propio, tú puedas hacerlo. No hay espíritu de cobardía ahí. Hay un espíritu de valentía. Gloria a Dios. Entonces el Señor a Josué, lo más que le decía a Josué, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Por lo menos en 4 textos, el Señor le dice a Josué que tiene que ser valiente. Mira, Josué, esfuérzate, pero sé valiente. Pero sé valiente. La palabra valiente, recuerde que la palabra amatz, que tiene que ver con ánimo. Entonces, en Deuteronomio 3:28, dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Entonces el pueblo iba a heredar una tierra. Todos conocen la historia. Tuvieron que atravesar un desierto. Venía el momento cúlmine, ¿cierto? Venía la resolución. Venía, mire, el resultado de 40 años en el desierto tenía que culminar con una tierra prometida, con la tierra de Canaán. Y nos damos cuenta que aquí Josué tenía que tomar el lugar de Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, anda, manda a Josué y anímalo. Usa la palabra mat que significa ser valiente. Lo que le está diciendo, anda, manda a Josué y dile que tiene que ser valiente y fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Aquí no le dice que tiene que ir a pelear. Anímalo, que sea valiente. ¿Por qué? Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Entonces la palabra pasar es la palabra abar, que tiene que ver con atravesar, tiene que ver con avanzar, tiene que ver con lograr, y me gustó porque dice que tiene que ver con parir. Entonces lo que le está diciendo el Señor, le está diciendo a Moisés que lo anime, que le diga que tiene que ser valiente para poder atravesar. ¿Atravesar qué? A lo mejor atravesar un mal momento, a lo mejor para atravesar una crisis matrimonial, a lo mejor para pasar una crisis familiar, a lo mejor para pasar una crisis económica. Pero tiene que ser valiente para atravesar. No está diciendo que tiene que pelear, sacar la espada y cortarle la cabeza a otro pueblo. Está diciendo que tiene que ser animado, tiene que ser valiente para poder atravesar quizás un momento, para poder avanzar, para poder lograr algo. Tiene que ser valiente quizás para ahorrar. Es un tipo de valentía. Y por último, para parir.
Algo cierto que el Señor tiene para ti, que ha costado dar a luz. De repente nosotros estamos en un momento donde algo va a suceder en tu vida. El Señor tiene algo para ti, vas a dar a luz, quizás un ministerio, algo hermoso, algo viene y viene, es el noveno mes, el noveno donde vienen los dolores de parto y algo sucede, ves que nada se abre, pero el Señor tiene todo listo para ti, para que algo tú puedas parir. Entonces el Señor dice que Él tiene que ser valiente para eso. Valiente para esperar, valiente para poder esperar el momento, para poder, aunque sea avanzando a poquito, pero valiente para poder avanzar, no estancarse, menos retroceder. Entonces ya no era un tema de pelear. Entonces a lo mejor lo que necesitaba aquí Josué no era ser valiente para pelear con espadas, sino que ser valiente mentalmente, ser valiente de forma intelectual. Luego en Deuteronomio 31:7 le dice, y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel, esfuérzate y anímate. Usted sabe que también usa otras versiones diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás. El otro era para pasar, había que ser valiente para entrar. Con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Y la palabra entrar es la palabra bo, es una palabra hebrea, que significa con cumplir, significa tomar decisiones. Hay que ser valiente para tomar decisiones, hay que ser valiente para cumplir. De repente nosotros nos vemos que no podemos cumplir algo que dijimos, pero tienes que usar la valentía, tienes que animarte a levantarte, a poder cumplir primeramente quizás lo que le prometiste al Señor, lo que le prometiste a una autoridad, lo que le prometiste a tu cónyuge, pero tienes que ser valiente. Luego también dice para levantarte, para resistir, y valiente para seguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que necesitamos estos tipos de valentía, hermano? Para poder seguir adelante. De repente nos dan ganas de sentarnos, nos dan ganas de retroceder, nos dan ganas de soltar lo que el Señor nos ha encomendado. Ya no nos dan ganas, ¿cierto?, de tomar decisiones, no nos dan ganas de levantarnos. Pero el Señor dice, tienes que ser valiente para eso. Quizás no es la misma valentía, el Señor no te está pidiendo que va y corta la cabeza a los demonios. No, sé valiente solo para que te levantes. También hay que ser valiente. Gloria a Dios. Entonces, dicho esto, en Éxodo capítulo 17, versículo 18, sobrevinieron después a los amalecitas y presentaron batalla a Israel en Rafidim. Rafidim significa respaldo. El Señor llevó a Josué para darle su respaldo. Entonces en el 9, dice Éxodo 17:9, dice, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces mira, Moisés no iba a la pelea, pero sí le dice a Josué, Josué, tú mañana vas a pelear. Escoge a algunos hombres y anda a la pelea. ¿Usted cree que Josué tenía miedo? ¿Usted cree que Josué tenía miedo o no? ¿Usted cree que Josué era valiente? ¿O tenía miedo? ¿Era miedoso o era valiente? ¿Y por qué el Señor le decía que tenía que ser valiente? Siempre hemos creído que es que a lo mejor era miedoso. A lo mejor le daban miedo a las lauchas, ¿cierto? O los guarenes, o las arañas, o los bichos. Ay, pastor, yo le tengo miedo a la pobreza. Pero antes muerta que digna, como el... Antes muerta que sencilla, pastor. Le tengo miedo a la pobreza. Todos le tienen miedo a algo. Pero lo más probable es que Josué no le tenía miedo a ir a pelear, hermano. Si le dice, oye, escógete uno, y escogió, salió. Y dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita, ¿sabe cómo? A filo de espada. Esta era cosa seria, Josué. No tenía problema. ¿Usted cree que le dijo a su líder, no, es que no puedo ir, es que mañana, es que me toca aquí, que voy a ir al cielo? Es que no, es que la verdad que no. Escoge unos hombres, anda a la batalla. Él lo hizo, escogió un hombre, fue a la batalla y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. No tenía miedo. Luego le dice, Deuteronomio 31:23, y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué le dice que sea valiente?
Si él mismo había derrotado a los amalecitas, él mismo a filo de espada, siempre peleó. Moisés, ¿qué es lo que estaba haciendo? Moisés estaba con la vara en alto. Pero el Señor le dice, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Josué 6:3. Aquí el Señor, en la primera misión, escúcheme bien, la primera misión que tiene Josué frente a todas las ordenanzas que le había dado Moisés y que le había dado el Señor. La primera misión era conquistar Jericó. Amén. Entonces, era una batalla un poco difícil, hermano. Y le digo, ¿sabe por qué un poco difícil? Porque los muros de Jericó eran impenetrables. Dicen los libros de historia que por lo menos tenía entre 10 a 12 metros de grosor el muro. ¿Quiere saber cuánto tenía? Imagínenselo. De esta muralla, cuente conmigo. Así era. Oye, los albañiles que hicieron este muro, ¿ah? Imagínense, de aquí a la muralla. Dice que por arriba del muro pasaban carruajes con caballos. Oye, mira, está bien que me cuenten la historia de que Jericó era de los muros así como esos maestros chasquillas, ¿cierto? Que queda todo el muro chueco, como que se estaba a punto de caer. Era un muro de este grosor. Era la primera misión que iba a tener Josué. El Señor siempre dijo, Josué, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente, Josué. Josué, sé valiente. Me imagino a lo mejor Josué diciendo, pero ¿por qué tengo que ser tan valiente si yo he ido a todas las batallas? A donde me manda Moisés, ahí voy. He cortado más cabezas que cualquiera, he matado más gente que cualquiera. ¿Por qué tengo que ser valiente? Pero el Señor le decía, Josué, sé valiente, sé valiente. La primera misión, Jericó. Entonces, llega un momento donde se encuentra el Señor con Josué y le da, ¿cierto?, la estrategia. ¿Cómo es que tiene que derribar los muros? ¿Usted conoce la historia? Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra. Gloria a Dios. Es un buen punto ese. Con los hombres de guerra se derriban los muros de Jericó. Yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis ¿durante cuánto? Durante 6 días. Entonces Josué les dijo, no tengan miedo, ni se desanimen, sean fuertes y sean valientes, porque el Señor les hará esto a todos los enemigos contra quienes ustedes peleen. Entonces la primera misión de Josué era derribar los muros de Jericó. Entonces me llama la atención porque el Señor dice, ve con los hombres de guerra. Entonces cuando me imagino a Josué escogiendo ya todos los hombres de guerra, todos los que están acostumbrados a pelear, todos los que están acostumbrados a resolver todo con espada, esos vengan. Me imagino que estos venían todos preparados con sus mejores escudos, mejores espadas, la mejor convicción de ir a pelear. Y Josué viene y les tiene que decir, ¿sabe qué? Recibí una revelación del cielo. Y la forma que vamos a ir no va a ser peleando. Hemos ganado un montón de batallas peleando, pero esta vez va a ser de otra manera. Va a ser al modo de Dios. Le digo algo, no creo que Josué se lo haya dicho como yo se lo estoy diciendo. Josué en ese momento, cuando me imagino que ahí tiene que haberse acordado al Señor. Por eso el Señor me decía que tenía que ser valiente. ¿Cómo convenzo a estos guerreros, a estos hombres de guerra? ¿Cómo los voy a convencer de que ya esta vez no es peleando? De que esta vez es algo totalmente espiritual. ¿Cómo convenzo? ¿Cómo lo hago para que ellos me vean con tal convicción a mí de que esta vez va a ser todo distinto y que la única manera esta vez de derribar estos muros es confiando en el Señor? Una, que el Señor te diga a ti, ¿cierto? Pero otra es que el Señor se lo diga al pueblo. Entonces el Señor habló con Josué. Yo me acordaba un poco sobre esto porque a nosotros cuando el Señor nos entregó la palabra que teníamos que salir
del lugar donde nosotros nos congregábamos, el Señor nos había hablado, esto va a pasar. Nosotros estábamos con un alegre, ¿cierto? Por lo que venía. El Señor nos había mostrado lo que iba a hacer de nuestras vidas, nuestros proyectos, los ministerios. Ya nos había hablado el Señor y en un momento el Señor nos dice, salgan, tienen que salir. Hablamos con nuestros pastores de ese tiempo y algunos hermanos, ¿cierto? Que estaban con nosotros, familia sobre todo, tomaron la decisión, ¿cierto? De iniciar ¿cómo se podría llamar? No aventura, hermano, creo que esto no es una aventura, pero iniciar este ministerio. Y yo digo, claro, una era que me lo había dicho a mí, pero al pueblo no le había hablado. O sea, el pueblo lo único que tenía, nuestra familia, lo único que tenían que creer era lo que Dios nos había hablado a nosotros, ¿cierto? Es como cuando el Señor le dice a Abraham, vete de este lugar, sin tu parentela, toma todas tus cosas y ándate. El Señor le había hablado a Abraham, no le había hablado a las demás personas. Entonces tenían que solamente creer en Abraham. Entonces, lo único que tenía que tener Abraham era convicción. Lo único que tenía que tener Josué era convicción. Convicción de que lo que estaba recibiendo era lo correcto. Y esa convicción tenía que trasladársela a sus guerreros. No era cosa fácil. ¿Se imagina yo un día le digo a usted, hermano, ¿sabe qué? Cada uno usted tiene que vender su casa. Los que tienen casa propia tienen que vender su casa y ponerlo a disposición del Señor y el Señor me dice que te va a dar 2 casas en vez de una. No, y ni una menos, ni por fe, hermano. ¿Usted qué me diría? No, ya se metió el enemigo ya, ¿cierto? No, bueno, pastor, no. Perdóneme, pero hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? No, está loco usted. ¿Cómo se le ocurre que voy a hacer eso? ¿Y a dónde voy a dormir? Y en la noche hace frío, y mis hijos. Mire, está bien, es un ejemplo solamente, no le estoy diciendo que así va a ser, porque el Señor nunca te va a dejar desamparado, ¿cierto? Pero en ese momento también pudieron preguntar los guerreros, estáis locos. ¿Cómo un grito? A ver, ¿cómo hay que gritar más o menos así, como para saber nomás? A lo mejor hasta lo agarraron para el deseo. ¿Cómo un grito? ¿Cómo? Y primeramente tienen que ir los sacerdotes y tocando el chofar. ¿Y nosotros? Y si nosotros somos los que tenemos que ir, a lo mejor salió uno de sus jefes y dijo, no, mira, tenemos que hacerlo aquí, vamos por detrás, tiremos, no sé, hagamos algo distinto, pero gritos. Entonces, ese era el momento que tenía que tener valentía Josué. ¿Cuál valentía? Varias. Quizá era la valentía espiritual para él mismo ser valiente y creerle a Dios lo que Dios le dijo. Quizás una valentía emocional, ¿cierto? Mental, para que todas las palabras de sus guerreros no nos dejaran cabizbajo. No. A lo mejor el Señor estaba tan convencido, pero una palabra, ¿cierto?, podía causar desánimo. Entonces tenía que estar mentalmente, tenía que estar firme, tenía que ser valiente mental. A lo mejor tenía que defender sus creencias. A lo mejor tenía que tener una valentía moral. Mira, a lo mejor tenía que tener las 6 valentías que existen en un momento tan difícil. Por eso el Señor le había dicho, tú tienes que ser valiente, pero no valiente físico. No es la valentía física la que el Señor necesitaba de Josué. No era una valentía de ir y que a lo mejor tenía que ser valiente porque le podía llegar un espadazo por su cuerpo, lo podía matar. No era esa valentía la que Josué necesitaba, porque esa sí la tenía. Él era valiente, pero necesitaba otro tipo de valentía. Y yo creo que era la valentía espiritual. De poder en ese momento, pese a que no veas nada, ahí tú creas que ahí lo está todo. Pese a que el Señor te diga, yo te voy a dar la salida, aunque tú no veas nada, y poder creerle al Señor que ahí está la salida. Donde el Señor te diga, mira, no importa lo que esté, yo tengo todo bajo control. Pero Señor, si esto va de mal en peor, yo tengo todo bajo control. Entonces, lo que necesitaba en ese momento Josué, lo más probable es que era una valentía quizás espiritual, a lo mejor otras. Pero yo nunca entendía por qué el Señor le decía tanto que tenía que ser valiente. Entonces yo te digo hoy día, ¿cuál es la valentía que tú necesitas, pues, hermano? A lo mejor tú me dices, pastor, yo soy valiente porque he trabajado por mis hijos, me saco la mugre todos los días, no me importa el frío, no me importa. Claro, a lo mejor tiene valentía física. Pero a lo mejor por tener tanta valentía física,
descuidaste tu valentía espiritual, porque el Señor no te quería que te esforzaras tanto. El Señor quería que usaras más tu valentía espiritual para creerle más a Él que para perjudicar tu propio cuerpo. A lo mejor el Señor quería que usaras otro tipo de valentía. Y nosotros estamos ocupando una valentía, ¿cierto? Y nos creemos valientes, por favor. Y necesitamos ser valientes en otras áreas. Y hoy día la que yo creo que es la que más el pueblo se debilita es la valentía espiritual. Ser valientes, hermano. Levantarnos en la mañana y aunque tu cuerpo te diga que no te levantes, poder seguir adelante. Ser valientes en lo espiritual para creer que el Señor pueda restaurar lo que está roto en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio. Ser valiente. Porque para eso hay que tomar decisiones. Entonces yo no sé qué valentía tú necesitas o qué valentía es la que tú tienes más potencial. A lo mejor tú eres alguien radical, alguien que defiende sus derechos. A lo mejor en eso, hermano, se levanta algo en contra y tú, el primero que salta. A lo mejor en tu trabajo eres el primero que el jefe hacía. No, tú te levantas a defender a tus compañeros, a defender a todo el mundo. ¡Ah, qué buena! Buena valentía, perfecto. Pero a la hora, cierto, que hubo un problema espiritual o en tu casa, te desmoronas. Te falta la otra valentía. Entonces que el Señor nos ayude a estabilizarnos y a que seamos valientes. Una de las cosas que el Señor le enseñó a Josué antes de llevarlo a este momento es a decirle: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Quizás en el corazón de Josué estaba fallando ahí. Quizás ahí estaba un poco, a lo mejor él pensaba: no, yo tengo que resolverlo todo yo resuelvo, yo voy a la guerra, yo gano la guerra, yo saco mi espada, yo resuelvo. Y a lo mejor el Señor le estaba diciendo en todo su mensaje: yo estoy contigo. Lo llevó al valle de Refidim para decirle: yo soy tu respaldo, yo estoy contigo. Hasta ahí nomás lo dejo. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Puedes ser valiente en todo lo que tú quieras, pero si estás fallando en la valentía espiritual, ahí nos fuimos para abajo, hermano. Entonces hoy día yo te digo: ¿sabes qué? El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a rescatar de lo que tú estés viviendo. El Señor va a ser quien ponga, cierto, su cobertura sobre ti para que la tempestad no te toque. El Señor en tu momento de desierto va a traer alimento, va a traer agua. En tu momento de desierto va a traer cobertura. En tu momento de desierto, aunque vengan los enemigos, el Señor va a pelear contigo. Él está contigo. Tú tienes todo lo que necesitas, lo tienes con nuestro Señor. Amén. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser valiente. Tienes que levantarte cuando no quieres levantarte. Hazlo por tus hijos, hazlo por tu casa, hazlo por ti mismo. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Póngase en pie.